que no es cualquier lugar para quien medio ha leído un poco de historia, ¿no? ¿Qué representa, qué simboliza para quienes son extranjeros Manabí en el alma, en el pensamiento, en la construcción de la identidad nacional? ¿Cuánto implica Manabí en nuestra cultura? Para nosotros en el ejercicio profesional, ya les voy a comentar un poco a qué me dedico y a qué no me dedico, y qué hago y qué no hago. Para nosotros en el ejercicio profesional, generalmente esta es una provincia un poco complicada, porque casi siempre las plazas, digamos, entre comillas, grandes, Guayaguayas, Pichincha, suelen ser Quito y los demás, Azuay es Cuenca y los demás, Guayas es, hola, ¿cómo te va, Verónica? Qué gusto verte. Bienvenida. Guayas es Guayaquil y los demás. En cambio, Manabí es una provincia que tiene una distribución demográfica súper interesante, pues, ¿no? Tienes casi en una escalera cuando ves el mapa demográfico, desde Puerto Viejo, Manta, llegan hasta el más pequeño de los cantones. Y esta es una provincia que tiene mucho en la historia, sobre todo desde su creación. Quien crea la provincia de Manabí fue el presidente en esa época, cuando el Ecuador era parte de Colombia, porque realmente la denominación Gran Colombia es una denominación histórica que se da a esa etapa de la historia de Colombia. Y saben que me llamó mucho la atención. Yo estoy muy vinculado a Colombia, mi esposa es colombiana, mi hijo es colombiano y he trabajado muchos años allá. Me llama la atención que cuando ustedes van a cualquier museo de cualquier parte de Colombia, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla, no encuentran una sección de ninguno de los museos más grandes que hay una sección de la etapa de esa etapa de la historia que es la Gran Colombia. Etapa en la que éramos nosotros parte, era Panamá, era Venezuela, incluso parte de Nicaragua. Para contarles una anécdota, República Dominicana quiso integrarse a la Gran Colombia, pero en esa época no había WhatsApp, digamos, o no había Telegram, o la rapidez que es lo que tiene la información hoy. Les digo esto porque Manabí es creado como provincia por el señor Santander, José María Paula de Santander. Digamos que fue el vicepresidente, mientras Bolívar tenía que concluir la campaña, había que, esto de Ecuador, Colombia, Perú, que fueron finalmente invenciones inglesas, lo hicieron en África, en la Nación Árabe, y creo que hoy el Occidente y la OTAN están tratando de hacer con Rusia. Y en ese momento de la historia, cuando se fragmentan nuestras naciones, nuestros países, digamos, Bolívar tenía que concluir la campaña, porque no había una guerra del Ecuador, digamos, no había una guerra del Perú, era la guerra de la patria grande, era la guerra de los americanos contra el imperio más poderoso de su tiempo. Y eso se consolida en Ayacucho, casi concluido la tercera década del siglo XIX, en el Perú. Y les pongo todo esto porque cuando José María Paula de Santander, que era el hombre de las leyes, digamos, mientras Bolívar estaba en campaña, funda o crea la provincia de Manabí. Ese es el origen de la provincia de Manabí, digamos que. Y luego, bueno, todos los antecedentes y todos los legados que ha tenido esta provincia extraordinaria con la patria, digamos, creo que el suceso progresista, salvo Omar que anda por ahí, que sabe más de estos temas que yo, digamos, de nuestra historia, esta etapa que la revolución liberal surge de Manabí, digamos, don Eloy Alfaro, nacido, como decimos, en la sierra. De hecho, yo, bueno, sí, soy guayaquileño, Omar, no sé si Omar sigue aquí, ya no lo veo, la verdad que en América Latina es impresionante, ¿no? Ustedes mandan una foto en una audiencia en Asia y no pueden diferenciar de un japonés, un coreano, un chino, alguien que sabe. Pero tú mandas una foto, en este momento yo mando una foto y digo, ¿dónde estoy? Cualquier persona fuera de Latinoamérica no tiene idea de que estoy en el Ecuador, ¿no? Digamos que de México a la Argentina veo los mismos rostros exactamente, salvo partes de Paraguay, salvo partecitas de Argentina y salvo partes quizás de Chile y Uruguay. Entonces les decía este antecedente porque la revolución liberal es el hecho, digamos, pues el punto de inflexión que tiene la República. Generalmente se habla un poco también y por eso hablo de Manabí, este término, digamos, yo soy guayaquileño como tal, mi padre era de Columbe, un pueblito a 3.500 metros sobre el nivel del mar, mi abuelo también. Y este país, digamos, o esta etapa de la historia que tiene el país, que viene de Manabí, por eso vine a hablar de Manabí. Ya de periodistas van a estar hartos de hablar de periodismo y decir que los expertos creen de periodismo. Yo el periodismo solo voy a las entrevistas. A veces en una misma mañana me invita a RT de Rusia y CNN. Son cosas que la verdad que yo la verdad nunca he pagado $1 por una entrevista. Entonces, ¿cuál es la importancia de la revolución liberal para el Ecuador? Por eso la importancia de Manabí. Guayaquil, la ciudad donde vivo, y padecimos efectivamente esta tragedia espantosa que sufrió el país durante la pandemia, cuando
prácticamente el trato que recibió Guayaquil fue como en la Edad Media. Pues no, en la Edad Media, durante la peste negra, tumbaban los puentes. Esos temas justo lo conversamos con Nelson en su espacio, hasta que empezó más a invitar a Mauro Andino y a mí menos, pero bueno, no importa, yo no me recibo. Mentira, qué gusto conocerte, virtualizarte, querido Nelson, siempre lo rayo con esas cosas. Ahora me invita en la mañana. Pero bueno, les comentaba que la revolución liberal que viene de Manaví tiene un hecho fundamental que es el que consolida la unidad del país, o que consolida, digamos, finalmente el Ecuador, que es la construcción del ferrocarril. ¿Y saben lo que significa la construcción del ferrocarril? Casi siempre escuchaba gente de la sierra, obviamente. Yo siempre trato por igual estos dos hechos históricos que son el 10 de agosto de 1809 y el 9 de octubre de 1820. Creo que son dos hechos importantes porque no era lo mismo el proceso de independencia en 1809 que en 1820. En esos 11 años muchas cosas cambiaron. Pero hay un hecho fundamental que tiene mucho que ver con Manaví, con la Revolución Liberal, que es la construcción del ferrocarril. Que finalmente, bueno, la idea inicial fue de García Moreno, para mí otro prohombre. Es un poco difícil hablar de esos temas sin el matiz ideológico o el prejuicio ideológico. Y esta construcción del ferrocarril, este hecho que Manaví surge de Manaví, finalmente es el que consolida a la nación. ¿Por qué la consolida? En el caso de los guayaquileños, para quienes recorremos esta América española, les podría decir que he trabajado prácticamente en todo el mundo hispano. Yo en Panamá me llamaba la atención que veía gente apellido Vallarino, Vaquerizo, digamos pelucones de Guayaquil, veía yo primos, digamos, lejanos allá en Panamá. Y antes del ferrocarril, para que tengan una idea, el viaje de Guayaquil a Quito, dependiendo si era invierno o verano, tomaba un promedio de 3 semanas. Miren, fíjense ustedes, viajar desde Guayaquil a Quito tomaba 3 semanas. Si es que no era invierno, y obviamente en el invierno había un deslave, te mataba la malaria, la fiebre amarilla, o los bandidos, o los digamos, saqueadores o cuatreros que había en el camino. Era mucho más fácil viajar desde Lima a Guayaquil. ¿Saben cuánto tiempo tomaba viajar de Lima a Guayaquil en un cómodo vapor? Que ibas acostado, que ibas, digamos, prácticamente máximo 3 días, de 2 a 3 días. El viaje a Panamá, por eso es que don Eloy pasaba sus exilios en Panamá, te tomaba un tiempo similar. Para que tengan un parámetro o una idea para esos idiotas que dicen que los guayaquileños eran peruanófilos, habían más matrimonios en Guayaquil antes del ferrocarril con peruanos y panameños de lo que había con quiteños. Se inaugura el ferrocarril, que lo inaugura don Eloy, irónicamente en ese mismo ferrocarril lo harían parrillada en Quito 5 años después. Se inaugura el ferrocarril y ese viaje, ojo con esta información, hay que saber de historia. El que no sabe historia, dedíquese al ballet, al fútbol, al modelaje, a cualquier cosa menos de estos temas. Para hablar de política hay que saber de historia. Y con la construcción del ferrocarril, ese viaje que tomaba 3 semanas a Quito se recorta a 12 horas. Claro, ustedes me van a decir hoy, no, pero 12 horas, pero calculen 12 horas de 1894-96, que es cuando se inaugura esta ruta a Guayaquil-Quito. Entonces, el ferrocarril es lo que une a la nación, es lo que finalmente genera el sentimiento de identidad y es lo que apaga cualquier tipo, digamos, y es que corta, digamos, la gente empieza a conocerse. ¿Cuál fue para mí el fracaso de la Gran Colombia? Este apodo que tiene esa parte de la historia de Colombia, las vías de comunicación fundamentalmente y un sistema que era ineficientemente central. Yo sí creo en los estados centrales, pero eficientes. Entonces, para quienes no son de Manaví, no es cualquier lugar. Y agradezco, ¿a dónde está el licenciado Ronald Antón? Siempre anda escondido. ¿Dónde está? Dígale que yo no soy OCAPSA. Siempre, por eso le agradezco a Ronald Antón que haya escogido esta sede maravillosa que es Manaví. Y le agradezco a amigos como, por ahí lo vi a Richard Tapia. ¿Dónde está Richard Tapia? Que por ahí lo vi. La verdad, mano, tú estás muy joven, cuando pases de 40 años que sin lentes no se ve nada. Le agradezco a amigos como Richard Tapia, que han venido desde un lugar tan bonito del Perú como es Trujillo. Le agradezco a gente como Omar Semperte, que ha venido de Guayaquil, el doctor Stalin Vega, que ha descuidado sus amplios negocios que tiene en la Amazonía, y a toda la gente que se ha dado el gusto o el trabajo. Bienvenido al compañero Ecar, que también viene paisano, digamos, mío de Guayaquil, que han venido desde todas las partes del país para encontrarnos esta tarde en este lugar extraordinario, en este lugar maravilloso, que no es cualquier cosa o no es cualquier lugar de la patria, que es Manaví. Bueno, empezando con ese preámbulo, digamos, valga la redundancia, ya voy a concluir de dónde estamos y para qué estamos y lo importante que es para respirar estos aires en estas tierras maravillosas, que Manaví me parece un lugar extraordinario. Yo siempre le digo a mi mujer, mitad broma, mitad en serio, yo creo que tú eres Manaba, algo me dice que tienes de Manaví, porque es un lugar maravilloso. Para quienes no son de aquí, la comida es extraordinaria, tenemos playa cerca, o sea, realmente
Este es un gran lugar por conocer y Manta tiene una ubicación súper especial, tiene lugares muy hermosos. Les recomiendo váyanse a Chone por tierra para que vean el estuario, váyanse por la vía hasta Santo Domingo para quienes vienen de Santo Domingo. O sea, realmente este es un lugar muy hermoso en la provincia de Manabí. Y bueno, y sobre la comunicación, para mí la comunicación, y esto lo he dicho públicamente,